Tenemos entonces lo que es en esta parte nuestro riesgo de trabajo. Cuando somos empresa de nueva creación, dado que participamos en el rubro construcción, estamos dentro de la clase 5, que es la más riesgosa. Al ser de las actividades más riesgosas, para una empresa que inicia sus actividades, siempre el Seguro Social nos va a dar el riesgo más alto. Posterior a ello, conforme pasamos los años de actividad, si es que no presentamos ningún siniestro, ningún deceso para nuestros trabajadores, nuestro riesgo de trabajo puede bajar. Esto siempre va a ir en función del sistema que el IMSS maneja. Hay 5 clases de riesgo, las cuales se clasifican o están determinadas por las actividades. Las menos riesgosas son la clase 1, pasando por todos los riesgos hasta la clase 5, que les repito es el mayor riesgo de trabajo que existe. Son las actividades de mayor riesgo y están dentro de la clase 5, construcción está dentro de esa clase. Este dato es particular para cada empresa. Habrá empresas que tengan un menor riesgo de trabajo, dado que ya llevan muchos años registradas ante el seguro y no han tenido eventualidad. Es por ello que en muchas obras vamos a ver que a lo mejor si el trabajador se accidenta, es más redituable para la empresa canalizarlo a un hospital particular, porque la forma de atender un accidente para el seguro es la siguiente. El trabajador, supongamos, se accidenta, tiene que ir al Seguro Social y para que lo ingresen y le den atención, revisan su vigencia, que esté pagado su IMSS y ven el patrón que lo tiene de alta. Entonces, imaginemos que es un caso práctico. Se accidenta un trabajador, es una empresa que tiene 1000 personas dadas de alta y ese accidente va a repercutir sobre las 1000 personas, porque el riesgo de trabajo no es particular por trabajador. Incluso dentro del mundo de la construcción, sabemos que hay actividades que se realizan, por ejemplo, en alturas, con electricidad, por ejemplo, soldadura en un edificio, y actividades que se hacen un colado de banqueta a nivel piso. ¿Es diferente el riesgo de trabajo? Sí. Sin embargo, para el seguro no sería lo ideal darle un riesgo a cada trabajador de acuerdo a su actividad. Les repito, incluso en el mismo rubro de la construcción tenemos un solo riesgo de trabajo, construcción y punto. Todas las actividades referentes a construcción van a tener el mismo riesgo de trabajo cuando son de nueva creación las empresas. 758, de ahí partimos. Podemos bajar, habrá años que bajemos. Puede que existan años en los que nuestro riesgo de trabajo aumenta, sí. Todo va a depender del ejercicio y de las actividades y eventualidades que tengamos. Hay empresas que llevan un buen manejo, tienen seguristas, tienen ingenieros encargados de revisar que todo el mundo traiga los equipos de seguridad y eso nos hace un mayor aspecto en el tema de cuidado del personal y que haya menos accidentes, por supuesto. Ello nos va a ayudar a que tengamos un riesgo de trabajo menor y eso impacta directamente en el costo, puesto que al bajar el riesgo de trabajo, mi importe para esta cuota en particular baja. ¿Cómo llegamos a estos 17 pesos? Multiplicando columna E, que sería el riesgo de trabajo que como empresa tenemos, por mi columna de salario base de cotización, es decir, 223.97 pesos por 7.58 875% nos da un total de 17 pesos. Este dato, recordemos, al hacerlo nuestro salario por día, van a ser los pesos que vamos a pagar para ese rubro de riesgo de trabajo por día, ¿sale? Posteriormente, les doy el artículo que nos hace referencia a esta prestación y va a ser el artículo 73 y 74 de la Ley del Seguro Social, de la Ley del IMSS. Posteriormente vamos a tener lo que es la cuota fija, que este rubro está dedicado para los servicios de salud. Todo el tema de hospitalización, medicamento, operaciones, incapacidades va a estar en la cuota fija.
Su mismo nombre nos lo indica, es algo fijo, para todos va a ser el mismo, puesto que aquí no hay diferencia en la parte de atención médica con respecto a los salarios. Si un trabajador gana más, no lo van a atender más rápido, es una cuota fija para todos. Entonces, este cálculo no se va a basar en lo que es nuestro salario base de cotización, sino que vamos a tomar como referente la UMA, la unidad de medida y actualización. Por eso es que en la parte superior contamos con información. Está el salario mínimo, la unidad de medida y actualización que es la UMA, 3 veces la UMA y 25 veces la UMA. Ok, tenemos lo que es nuestra cuota fija y nos indica la operación que es F, que sería el porcentaje de 20-40 por la unidad de medida y actualización, que es de 86.88. Entonces, este 17.72 sale de la multiplicación de 86.88 pesos por el 20.40%. Ok, este 20.40% va a venir referenciado en el artículo 106, fracción 1 de nuestra ley del IMSS, ley del Seguro Social. Posteriormente tenemos el rubro de excedente de 3 UMAS. Y en la columna H, la aplicación al excedente. Les explico a qué se refieren estas dos columnas. El artículo 106 en su fracción 2 nos dice que aquellos trabajadores que excedan a las 3 veces la unidad de medida y actualización van a tener un impuesto adicional únicamente para los trabajadores que excedan. Si nos fijamos en esta tabla, estas dos columnas vienen en blanco. ¿Por qué? En la parte superior tenemos el indicador de 3 veces la unidad de medida y actualización, que es de 260.64. Nuestro peón, nuestro MO011, a salario base de cotización gana 223.97, no está rebasando. Matemáticamente aquí, si hiciéramos la resta, nos quedaría un negativo. Un negativo en esta tabla quiere decir que el seguro nos pagaría a nosotros. Porque estos 17 pesos que sacamos en riesgo de trabajo y los 17.72 en cuota fija son los que vamos a pagar. Aquí, aunque matemáticamente pudiéramos tener un negativo, no, el seguro nunca nos va a pagar. Sí nos cobra, pero no nos paga. Entonces, esto se deja en blanco puesto que nuestro salario base de cotización del peón no rebasa los 260.64, que son las 3 unidades de medida. Si tuviéramos, por ejemplo, un trabajador que rebasara esos 260 pesos, se saca el excedente y se establece en la columna G, y en la columna H se saca el 1.10% de ese excedente, que es lo que el seguro nos va a cobrar. Esto va a venir manifestado para estos dos artículos, para estos dos rubros, perdón, en el artículo 106, fracción 2. Igual de la ley del Seguro Social. Este rubro aplica para las dos columnas. Ese mismo artículo para el excedente, que recordemos en esta columna sacamos la diferencia y en la columna H aplicamos ahora sí el 1.10% que parte de estos artículos. Posteriormente tenemos las prestaciones en dinero que van a venir en el artículo 107 y se refieren a todas aquellas prestaciones que el seguro nos retribuye en dinero, seguros de desempleo, el pago de nuestras incapacidades, la FORE, etc. Estas prestaciones en dinero vienen manifestadas en el artículo 107 y el porcentaje es de 0.70%. Volvemos en esta parte a depender de la columna D, que es nuestro salario base de cotización, es decir, este 1.57 pesos viene del resultado de los 223.97 por 0.70%. Y este peso con 57 centavos sería el pago para las prestaciones en dinero. Tenemos los gastos médicos para pensionados, que estos son todos los servicios de salud para personas que ya no están activas, que ya no están cotizando, para los trabajadores o pensionados y sus beneficiarios. Van a venir manifestadas en el artículo 25 de la Ley del Seguro Social y actualmente son del 1.05%. Estos artículos que les manejo en la parte de abajo van a ser los que nos manifiesta el porcentaje que viene en la columna gris. Ok, nos da un resultado de 2.35.
Invalidez y vida va a venir en el artículo 147, igual de la Ley del Seguro Social, actualmente de 1.75%, y de nuevo dependemos de la columna salario base de cotización. Retiro. SAR, Sistema del Ahorro para el Retiro, actualmente de 2%. Recordemos de nuevo, del salario base de cotización a 223.97 le sacamos el 2% y nos da 4.48. Este va a venir en el artículo 168, fracción primera de la Ley del Seguro Social. Cesantía en edad avanzada y vejez, 3.15%. Igual del salario base de cotización de 223.97, le sacamos el 3.15% y nos da 7.06. Para la cesantía en edad avanzada y vejez también es el artículo 168, pero en este caso va a ser la fracción 2. Tenemos lo que son las guarderías y prestaciones sociales, 1% de nuestro salario base de cotización, artículo 211 y 212. Ahí son esos dos artículos de la Ley del Seguro Social. Posteriormente tenemos el Infonavit, que nos maneja igual partiendo del salario base de cotización, el 5%. El Infonavit es un Instituto Nacional de Fomento Nacional a la Vivienda del Trabajador. Esta institución, el Infonavit, maneja su propia ley. Sin embargo, en el artículo 27 transitorio de la Ley del Seguro Social nos hace el manifiesto de que existe esta prestación para el trabajador, y en el artículo 29 de la Ley del Infonavit va a venir manifestado ese porcentaje vigente, que pues actualmente es del 5% sobre el salario base de cotización. Tenemos lo que es el impuesto sobre la nómina, el ISN. Este impuesto sobre la nómina es un impuesto local, se paga en cada estado en el cual estemos ejecutando los trabajos. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en la Ciudad de México. Actualmente en Ciudad de México es del 3%. ¿Quién lo determina? El gobierno estatal. En este caso, el gobierno de la Ciudad de México. Cada año puede cambiar a mediados de año. Hay que checar en Secretaría de Finanzas del Estado. Ahí es donde el gobierno estatal o el gobierno de la Ciudad de México nos dirá el ISN vigente. Hay una página que se llama, bueno, que el link es www.losimpuestos.com.mx, y en esa página viene todos los impuestos que se pagan en México, el ISR, el ISN, el IEPS, el IVA, y viene un listado de los impuestos sobre la nómina por estado, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, marcándonos el impuesto sobre la nómina vigente. Es muy importante que este impuesto lo tengamos en cuenta, ya que a nivel de aportaciones, como empresa tenemos la obligación de pagar el ISN, que va sobre nuestra mano de obra utilizada en la obra, y se paga directamente en Secretaría de Finanzas. Aquí viene el 3%, como les reitero, para una obra en la Ciudad de México, y se calcula también sobre el salario base de cotización. Ok, tenemos lo que es nuestra suma de prestaciones. Dice la operación que es desde sumar E más F, que es riesgo de trabajo y cuota fija. Nos saltamos la columna G, que recordemos que es el excedente de 3 UMAS. No lo sumamos porque en realidad el excedente no se paga. Lo que se paga, si es que nuestro salario base de cotización rebasara las 3 UMAS, se paga el 1.10% de ese excedente. Por eso es que aquí nos saltamos la columna G y viene desde H hasta P, desde la aplicación del impuesto al excedente hasta lo que es nuestro impuesto sobre la nómina, haciendo la sumatoria de esos rubros. Esa sería nuestra suma de prestaciones. Y nuestra última columna de esta tabla 2 sería nuestra obligación obrero-patronal, que es la división de nuestra suma de prestaciones entre el salario base de cotización. Esto nos arroja un factor porque estamos dividiendo dinero entre dinero. Esta es nuestra obligación obrero patronal manifestada en factor, en un número.
Nos vamos a regresar a la tabla 1. En la parte inferior, donde tenemos lo que es la categoría de peón, ¿qué vamos a tener? La clave de categoría, nuestro peón, nuestra descripción, nuestro salario nominal, que es de 214.28. Estamos manejando, les reitero, un salario por semana promedio para el peón de 1,500 pesos dividido entre 7. Nos da 214.28. Este sería el salario por día. Nuestro factor 1, que fue nuestros días pagados entre nuestros días realmente elaborados. Y nuestra obligación obrero patronal, que es el resultado de mi suma de prestaciones entre mi salario base de cotización. Después tengo columna F, que es la multiplicación de E por D, que es mi obligación obrero patronal por mi factor 1. Multiplico y me da un resultado. Tenemos una columna de otros cargos. Si es que hubiera algún impuesto adicional a los que ya vimos en todos los rubros de tanto Ley Federal del Trabajo como Ley del Seguro Social, esta columna es para manifestarlo. Va a depender mucho de la dependencia del cliente, si es que tiene algún dato adicional. Es muy raro verlo, son casos muy en específico y deberán de venir manifestados en los lineamientos a seguir para la integración de nuestro presupuesto. Los que no, los que son prestaciones de ley, ya vendrán manifestados en nuestra tabla del FASAR. Y por último, nuestro factor de salario real, que es la sumatoria de columna D, es decir, nuestro factor 1, más columna F, que fue la multiplicación del factor 1 por mi obligación obrero patronal, más columna G, otros cargos. Si checan, aquí no tenemos directamente sumado la obligación obrero patronal, la tenemos agregada de forma indirecta en nuestra multiplicación. Este sería nuestro factor de salario real para nuestro peón. Ok, la actividad que vamos a realizar es este proceso calculando un trabajador, lo voy a manifestar aquí, un MO012 y voy a agregar un oficial, albañil. Ok, el salario que van a manejar para su actividad va a ser de 300 pesos nominal. Tienen que desarrollar toda la tabla. Obviamente aquí la columna D, que es nuestro factor 1, sería continuo, sería 1.302048, porque recuerden que totalizamos la parte anterior. Mi obligación obrero patronal cambiaría. ¿Qué tengo que hacer? Con esos 300 pesos que yo voy a manejar en esta parte, querían mis 300 pesos aquí, voy a calcular todas mis prestaciones. Obviamente mi factor de salario base de cotización va a ser el mismo, de 1.045205. Mi salario base de cotización va a cambiar porque ya cambié esos 214.28 por 300 y tengo que hacer todas mis cuotas a partir de riesgo de trabajo. Aquí sí vamos a tener excedente de 3 unidades de medida. Yo les pudiera pasar este documento en Excel que ya está formulado, sin embargo lo ideal es que lo hagamos a mano. ¿Para qué? Para que al final vayamos viendo cómo se van dando estas aportaciones y vayamos a su vez checando los artículos que les he manifestado en esta tabla contra las leyes que ya bajaron, para ver que correspondan y para que ustedes vayan reconociendo los artículos. Entonces, esa va a ser nuestra actividad 2. A mano, en una tablita, en una hoja, háganlo a mano. Yo sé que es complicado, se manejan generalmente 6 decimales, ya lo vimos en factores. Para pesos, manejamos únicamente 2 decimales. Háganlo, ciérrenlo a 2 decimales. Vamos a tener pequeñas variaciones por el redondeo. No importa. Lo ideal es que ahorita lo vayamos trabajando todo a mano. Les repito, esta tabla en Excel, se las pudiera yo pasar, no es necesario puesto que Neodata ya la trae cargada. Lo que sí quiero es que la actividad la vayamos trabajando a mano. Entonces trabajamos, sacamos nuestra obligación obrero patronal y este dato lo pasamos a nuestra tablita ya para el resultado de nuestra obtención de nuestro FASAR.